Bienvenidos un día más a Fisiolution, tu canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y yo soy Rubén Sanz, el acupuntor de la clínica. Te voy a hablar de una técnica nueva para la ansiedad, una técnica de acupuntura sin agujas. ¿Cómo se muestra la ansiedad? Pues la ansiedad se puede mostrar en tu día a día con taquicardia, con sudoración excesiva, con opresión en el pecho, sensación de malestar general. Sonará además dormir mal, pensar todo el rato en el futuro. Eso es la ansiedad. Esta técnica es una técnica sin agujas, con lo cual, si tú tienes miedo a las agujas, es una cosa muy normal. Siempre tenemos miedo un poco a las agujas, ¿no? Venimos de una sensación que teníamos de pequeños de las agujas, que siempre nos impresionan. Con esta técnica ya no hay miedo, no vamos a tener ningún tipo de miedo porque vamos a trabajar con digitopuntura. Digitopuntura, ¿qué es la digitopuntura? Pues es muy fácil. Dígito de dedo, ¿verdad? Que viene y puntura de punto. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Con esta técnica vamos a trabajar los mismos canales de la acupuntura, ¿verdad? Todos los canales que viene la acupuntura, que en este caso son 12, y con esos canales de la acupuntura vamos a trabajarlo, pero con el dedo. Hay muchas técnicas en este caso y te las voy a enseñar. Y empezamos el tratamiento. ¿El tratamiento cómo lo vamos a empezar? Vamos a empezar con el corazón, con el meridiano o con el canal del corazón. El canal, ¿qué significado tiene? Básicamente empieza en el corazón, es una línea que está relacionada con el corazón y va desde el corazón, pasando por toda la línea, ¿verdad?, hasta el dedo meñique. ¿Cuál es el punto que vamos a trabajar en este caso? El 7 de corazón. ¿Cómo sabemos dónde está el 7 de corazón? Bastante sencillo, lo voy a explicar. Flexiono la muñeca, ¿verdad? Y aquí, justo en el punto donde flexiono, la misma línea al costado, y es aquí, ¿vale? ¿Cómo puedo trabajar el punto? Lo puedo trabajar de varias maneras. En este caso, con el pulgar recojo la muñeca y, como es un punto, en principio, para que se note, tengo que clavar un poquito la uña, ¿vale? Y ahí presiono, soltando el aire, y presionando. Y tengo que presionar por lo menos durante 3-4 minutos, para que tenga un poquito de efecto. Pero la sensación se va notando. ¿Cómo lo puedes notar también? Bajas aquí, ¿verdad? Y presionas justo encima del hueso, ¿vale? Sencillo, aquí. Después, no os preocupéis que lo vamos a ver mejor. Bien, pues arrancamos el tratamiento con el punto 7 de corazón. Hemos dicho, primero que vamos a trabajar es la parte del corazón. Empieza en el corazón y termina en el dedo meñique al final. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar este punto? Bien, vamos a flexionar la muñeca y justamente aquí, ¿verdad?, una flexión encima del hueso, justamente es donde estaría. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Pues presionando un poquito con la uña. En principio, lo más cómodo para nosotros, si lo trabajamos nosotros mismos, va a ser clavando en este caso la uña del pulgar. Vamos a trabajarlo aquí presionando un poquito, ¿vale? O ejerciendo simplemente la presión directamente, entrando, siempre sin llegar a hacer daño. Como somos nosotros en principio, lo vamos a aplicar a otra persona también, lo podemos hacer, pues aquí, o con la yema, introduciendo un poco, o con la uña. Vale, perfecto. ¿Qué va a ayudarnos en principio el número, el corazón 7? ¿Qué nos va a ayudar este punto? Nos va a ayudarnos en principio a bajar la taquicardia, a bajar la sensación de ansiedad que tengamos. Recordar, eso sí, que lo tenemos que hacer entre 3-4 minutos mínimo. Siguiente punto que vamos a trabajar, pericardio 6. Pericardio es la membrana que recubre el corazón y en este caso seguimos trabajando el corazón para bajar esa ansiedad, para bajar esa taquicardia, incluso esa sensación de malestar. Bien, este es muy sencillo, además, y lo puedes hacer tú solo, ¿vale? Vamos a trabajarlo en este caso en la otra mano, ¿vale? Pero sería, si yo me coloco aquí, ¿vale? 3 dedos, ¿vale? Y aquí con el dedo índice presiono, ¿vale? Justo ahí en este punto. Aquí sería este punto. ¿Cómo sería la presión? Vamos a hacerlo ya con el dedo pulgar. Presionando aquí. Es un punto un poco doloroso. Puede ser que tenga la sensación de decir, bueno, estoy notando este punto, ¿qué pasa? Claro, estás notando este punto porque está trabajando también. Entonces hay que empezar a masajear, ¿vale? Y a presionar. Masajear y presionar es lo que vamos a hacer, sobre todo en este punto. Recomendación también para este punto, soltar el aire a la vez. Cojo aire, suelto un poquito, suelto, o sea, presiono y suelto el aire por la boca. Qué bueno tiene este punto que lo puedes hacer en cualquier momento.
estás en una reunión, estás en cualquier lado, reunido, estás en el tren, estás en el coche, lo puedes hacer en cualquier momento. Recuerda que tiene que ser unos minutos, no lo puedes hacer en un momento, tienes que hacerlo para que el cuerpo lo reciba. Y en este caso es simplemente presionar aquí y aquí está. Que no lo encuentras igualmente porque te pones aquí y dices, bueno, es que no sé dónde ponerlo muy bien, entre los tendones. ¿Cómo lo podemos saber también? Si tú cierras el puño, ¿ves este huequito? Pues aquí es, en el hueco, ¿vale? Aquí lo vas a entender muy bien y lo vas a ver enseguida. Aquí es. ¿Cómo vamos a encontrar el punto? Bien, 3 dedos por debajo de la muñeca, aquí sería, y podemos coger este punto, aquí, o si queréis hacemos de esta manera, que va a ser seguramente más fácil para vosotros, aquí sería. En este punto, presionamos un poquito y masajeamos, haciendo pequeños círculos. También lo podemos hacer con el dedo pulgar, masajeando y presionando. Si notamos mucha presión, vamos a ayudar con la respiración. Cogemos aire, soltamos un poquito por la boca. Recordar, en este caso, importante, los tiempos tienen que ser 3 o 4 minutos, no hace falta que estés todo el rato buscando el punto, 3 o 4 minutos cuando tengas el punto, luego trabajas 3 o 4 minutos seguidos y sin dolor, sin buscar el dolor, simplemente buscando que esté trabajando el punto, presionando el punto, pero sin llegar a hacerte daño. Importante, ¿eh? Recordar también estos puntos, en este caso del meridiano del corazón y del pericardio, simplemente trabajarlo 3-4 minutos y siempre sin dolor, que no sea doloroso. Sí que tiene que haber presión, pero no tiene que haber una sensación de dolor máxima. Beneficios extras además del punto, en este caso del pericardio 6, el que hemos comentado aquí. Pues primero, va a bajar la sensación de presión en el pecho, esa sensación que tenemos de presión. Segunda, también va a regular el estómago. Y otra, importante también para mujeres embarazadas, cuando están embarazadas y tienen náuseas y todo eso, pues también es un punto buenísimo. Bien, pues hemos estado haciendo la parte de arriba, en este caso todo el tema del brazo y el corazón, y vamos a trabajar ahora en el canal del hígado. Vamos a trabajar desde el pie. El canal del hígado empieza en esta parte y va bajando hasta el hígado. ¿Qué vamos a trabajar en este caso? Vamos a trabajar el hígado 2 y el hígado 3. Vamos a ver dónde se colocan y en principio el hígado pues es un órgano que trabaja mucho a nivel hormonal y vamos a soltar y a liberar también, para estar mucho más relajados. Bien, ¿cómo encontramos el hígado 2 y el hígado 3? El hígado 2, empezamos y vemos el primer hueco que encontremos, ahí estamos, comisura, ahí estamos. ¿Vale? Empezamos a trabajar hacia afuera. Siempre vamos a trabajar este punto en dispersión, es decir, hacia afuera. Si trabajamos hacia adentro sería en tonificación. Estaríamos dándole más fuerza. Lo que hacemos es dispersar. ¿Vale? Lo que queremos es soltar. Aquí. Hígado 3, en este caso, bajamos siguiendo la línea y antes de llegar al hueco donde se juntan los huesos, donde se juntan los dos dedos, en el medio, ahí hacia afuera. ¿Vale? Vamos a trabajar estos dos puntos sobre todo pues cuando has tenido un día malo en el trabajo, cuando vienes muy cansado, cuando has tenido una pequeña discusión de pareja, lo que fuera. El caso es para soltar, para conseguir tener un poquito más de calma, para liberar sobre todo. Vamos a trabajar estos puntos hacia afuera siempre, mínimo 3-4 minutos para que se note y siempre seguido. Recomendaciones, en principio sentido común, hacerlo sin dolor y durante 3-4 minutos. No hace falta que lo hagáis todo el tiempo, sino que cuando lo hagáis bien y sin dolor. Antes de terminar, os comento recomendaciones. En principio, no estéis todo el día buscando el punto, a ver dónde era, cómo lo tenía. Veros el vídeo tranquilamente y trabajarlo. 2-3 veces al día. Fácil, 3-4 minutos y perfecto. Que en este caso todavía tenéis esa sensación de ansiedad, de no poder con todo, de no llegar a todo, de no poder respirar. Bueno, pues aquí estoy para ayudaros, Rubén Sanz, aquí estamos en Physiolution para ayudaros a todos y recuerda que este vídeo además es para ti y para ayudarte. Si os ha gustado este vídeo, recordad el like, suscripción, campana y bueno, pues hasta la curación y más allá. Gracias.